Hace casi 4 años la ciudadanía nos entregó a nosotros el honor y el mandato de conducir el destino de la nación. Eran tiempos difíciles, terminando una pandemia en medio de una profunda crisis institucional, con una economía golpeada y con una serie de problemas que no va al caso y no es el momento de entrar a detallar ahora. Quiero transmitirles que entregamos... Me importa un carajo, tómatela, te dije. ¿A quién te conoce? Me importa un carajo, tómatela, te dije. Entregaremos el 11 de marzo un país en marcha, un país que tiene un tremendo potencial del cual todos tienen el derecho a estar orgullosos y sentirse parte. Vamos a hablar de Chile, de elecciones, de cambios, de lo que viene después del voto. Hoy Chile ya decidió. José Antonio Kast fue electo presidente. La democracia habló, con números, no con consignas. Y para entender lo que pasó y sobre todo lo que viene, hay que dejar de creer y empezar a comparar. Porque esto nunca fue derecha contra izquierda. Esto fue algo mucho más básico. ¿Qué necesitaba Chile ahora? Ahora, no dentro de 20 años, no en el mundo ideal, ahora. El ciclo Boric ya existió, no es opinión, es un hecho. Gabriel Boric no fue una hipótesis, fue un periodo de gobierno concreto. Y en democracia los gobiernos no se evalúan por intenciones, se evalúan por resultados. Durante el ciclo Boric, Chile vio un deterioro claro de la seguridad. Los homicidios aumentaron aproximadamente entre un 30 y un 35% respecto al periodo previo. La tasa pasó de niveles cercanos a 3,5 homicidios por cada 100.000 habitantes a moverse entre 5 y 6 por cada 100.000. El crimen organizado dejó de ser marginal y pasó a ser estructural. Narcotráfico, extorsiones, secuestros y barrios donde el Estado llegaba tarde o directamente ni llegaba. Esto no es percepción, son datos oficiales. En lo económico, el panorama fue igual de claro. El crecimiento promedio del PIB rondaba el 1% anual. Hubo años que el estancamiento casi fue total. Chile creció menos que su promedio histórico y menos que países de la región. O sea, eso dice mucho. Crecer menos que países de la región quiere decir que estamos hablando de algo bastante complicado. Un país que no crece no puede sostener salarios, no puede sostener derechos y no puede sostener paz social. La inversión privada se frenó. Proyectos mineros, energéticos e industriales quedaron en pausa por incertidumbres regulatorias, señales políticas contradictorias y un clima permanente de desconfianza. Lamentablemente Chile dejó de ser un refugio de inversión de Sudamérica. Y sin inversión no hay trabajo. Y sin trabajo no hay cohesión social. El gasto público aumentó, el Estado se hizo más grande, pero no más eficiente. Más ministerios, más programas, más discursos, pero servicios que no respondieron mejor. Ni en seguridad, ni en salud, ni en educación. En el sur, la violencia rural siguió sin solución estructural. La relación con Carabineros se puso tensa. Y el Estado empezó a mostrar dudas justo en el lugar donde no puede dudar. El ejercicio de la autoridad. Esto no es ideología, es diagnóstico. Ahora bien, que la derecha no garantiza absolutamente nada. Es verdad, no hay ninguna garantía. Pero en política no se elige certeza, se elige riesgo relativo. La pregunta que los chilenos se tuvieron que hacer fue si es más riesgoso intentar corregir el rumbo o seguir profundizando un modelo que ya mostró sus límites. Seguir por el mismo camino implicaba más presión fiscal sin crecimiento, más gasto público sin eficiencia, más relato, menos inversión, más división social como herramienta política. No porque todos los representantes de la izquierda sean lo peor del mundo, sino porque agotó su ciclo histórico y los modelos no fracasan de un día para el otro. Fracasan por persistencia en algo que no funciona. Ahora,
Atención con este punto que es clave. José Antonio Kast llega a la presidencia sin mayoría parlamentaria propia, no controla el Congreso, no puede aprobar leyes solo. Y cada reforma va a requerir negociación, acuerdos y concesiones políticas. Chile tiene hoy un Congreso fragmentado, con bloques que van a defender intereses, territorios de poder y estructuras que no se entregan fácilmente. La gobernabilidad va a ser tan importante como el programa. No se van a discutir solo ideas, se van a discutir presupuestos, cajas, áreas de influencia. Por eso, el desafío de Kast no fue ganar la elección. El verdadero desafío empieza ahora. Y vale una aclaración breve sobre quién es José Antonio Kast en el territorio político. ¿Sí? Kast no es un outsider improvisado. Es un dirigente de derecha dura, con una agenda clara de seguridad, orden y autoridad del Estado. Conservador en lo cultural, liberal en lo económico. No viene del consenso blando, viene del conflicto ideológico. Eso le da una ventaja. Claridad y rumbo. Pero también le da un riesgo. Rigidez política. En un país con un Congreso fragmentado, la diferencia entre liderazgo y bloqueo va a estar en cuánto sepa negociar sin diluirse y cuánto resista sin perder y sin romper el sistema. Ahora bien, lo que pasó en Chile no se puede leer solo en clave local. También hay que mirar el mapa regional. Hoy Sudamérica está partida casi en mitades. Por un lado, gobiernos de izquierda o centro-izquierda, si se quiere, como Brasil, Colombia, Bolivia, Venezuela. Bueno, Venezuela está en un punto de quiebre ya. Por otro lado, gobiernos de derecha o centro-derecha, como por ejemplo puede ser Paraguay, Argentina, ahora Chile. ¿Y qué nos muestra la historia reciente? Que ningún signo político tiene monopolio del éxito. Hubo gobiernos de izquierda que lograron estabilidad y reducción de la pobreza, pero cuando asumían y habían orden fiscal y crecimiento. Y hubo gobiernos de derecha que fracasaron miserablemente cuando confundieron el mercado con abandono del Estado. El problema en Sudamérica no es tanto quién gobierna, sino cómo gobiernan. Cuando hay desorden, improvisación y conflicto permanente, fracasa la izquierda. Cuando hay ajuste sin legitimidad social y desprecio por la política, fracasa la derecha. Chile no entra hoy en una ola de salvación, no entra en una ola salvadora. Entra en una etapa de corrección observada por toda la región. Y por eso, lo que haga Kast hoy no solo impacta en Chile, impacta en el equilibrio político de Sudamérica. Y hay algo que tiene que quedar muy claro para el ciudadano chileno que tal vez apoyó a Kast en estas elecciones, o sea, a la derecha, pero que tradicionalmente votó a la izquierda. Bisabuelito, abuelito, papá, mamá, hermanito mayor, bueno, tradicionalmente siempre votó a la izquierda. Tiene que quedar claro que si votó ahora a la derecha, esto no puede ser una declaración de amor a la derecha. De ninguna manera, no tiene por qué ser así. Es una decisión de fase histórica. Chile hoy necesita orden, previsibilidad, autoridad del Estado, reglas claras, reactivar inversión y empleo. No necesita más experimentos, necesita freno y reconstrucción. Por lo tanto, yo diría que el verdadero peligro no es que gobierne la derecha. El peligro real y verdadero es que la derecha no cumpla. No es que gobierne, es que no cumpla. Y los chilenos deben tener algo claro, que es lo siguiente: José Antonio Kast no llega con una hoja en blanco, llega con una vara puesta y con límites institucionales claros. Si su gobierno logra bajar homicidios, reactivar inversión, recuperar crecimiento, generar trabajo y ejercer autoridad sin abuso, bueno, bien. Ahora, si no logra todo eso, entonces deberá
ser corregido por el voto. Hay que dejarle claro a los políticos que el voto no es un cheque en blanco, no es fe, no es amor, no es identidad. El voto es una herramienta de corrección. Se cambia cuando no funciona, se exige cuando gobierna y se castiga si vuelve a fallar. Eso es democracia adulta, no militancia ciega. Y el casi 60% de los chilenos que votaron a Kast entendieron perfectamente, más allá de que sean de izquierda o de derecha, entendieron perfectamente que cambiar no garantiza el éxito, pero no cambiar garantiza desgaste. Y Chile ya estaba entrando en un desgaste prolongado y con tendencia sostenible. Y en América Latina, ya sabemos cómo terminan esos procesos. Por eso, esta elección no es un final, es un comienzo bajo vigilancia. Ahora la pregunta es para vos. ¿Un gobierno de derecha sin mayoría parlamentaria va a lograr ordenar y construir? ¿O el sistema va a bloquear el cambio antes de que empiece? Te leo en los comentarios. Suscríbete, activa la campanita y quédate en el canal. Porque pensar duele, pero no pensar sale mucho más caro. Gracias por ver, nos vemos en el próximo video.